Desde fuera, la vida de Elaine Caldwell siempre había parecido intocable. Viuda de un empresario poderoso, madre de 2 hijos adultos, dueña de una fortuna construida en silencio, su imagen pública era la de una mujer elegante, discreta, perfectamente encajada en la alta sociedad. Pero esa misma fachada escondía años de humillaciones sofisticadas, de decisiones tomadas sin consultarla, de un matrimonio donde el afecto se medía en silencios y el respeto se negociaba en eventos sociales. Nadie imaginaba que, en realidad, ella apenas existía dentro de la estructura que ayudó a sostener durante décadas. Ni siquiera su propio hijo, Michael, que ya desde joven imitaba los gestos de autoridad y desprecio de su padre, creía que ella tenía algún valor más allá de servir té, sonreír en las galas y no estorbar en las reuniones. Durante años, Elaine soportó ser reducida a un adorno bien vestido. Su nombre era mencionado con afecto falso en discursos, pero nunca aparecía en documentos importantes. Cuando su esposo Richard hablaba de la familia Caldwell, en realidad se refería a él mismo y a Michael. A Emma, la hija más joven, la dejaban en segundo plano con dulzura pasiva. Y a Elaine la trataban como una figura con historia pero sin poder. Sin embargo, en el fondo, ella observaba todo. Escuchaba cada conversación que creían que no entendía, analizaba los silencios, memorizaba los cambios en los números, los gestos entre socios. Fue esa capacidad silenciosa la que un día le permitió notar algo distinto. Las reuniones privadas entre Richard y Michael eran cada vez más frecuentes, y lo que al principio parecía estrategia empresarial comenzó a oler a exclusión planificada. Elaine ya no era solo invisible. Era una amenaza que estaban dispuestos a eliminar sin ruido. Elaine no tardó en confirmar sus sospechas. Una tarde, mientras caminaba por el pasillo que conducía al despacho privado de Richard, escuchó voces. No era raro que él se reuniera con Michael a puerta cerrada, pero aquella vez algo en el tono la hizo detenerse. La puerta no estaba del todo cerrada, y desde el umbral apenas entreabierto, alcanzó a oír claramente su nombre. Michael hablaba con una seguridad despreocupada, como quien no teme consecuencias. Decía que su madre ya no estaba en condiciones de participar en decisiones importantes, que se había vuelto inestable, poco confiable, y que era mejor apartarla con sutileza. Richard no lo interrumpía. Apenas murmuró algo como, haz lo que tengas que hacer, pero sin escándalos. Esa frase, corta y deliberada, fue como un golpe seco en el pecho de Elaine. No necesitó escuchar más. Cerró la puerta con suavidad y siguió caminando, como si nada hubiera pasado, pero por dentro algo se había roto. Esa noche, Elaine no durmió. Se quedó sentada en el sofá del cuarto de huéspedes, con la luz apagada y los ojos abiertos en la oscuridad. Revisaba en su mente, una y otra vez, cada escena de los últimos meses. Recordaba las reuniones a las que ya no la invitaban, los papeles que desaparecían de su escritorio, las decisiones firmadas sin su conocimiento. Todo cobraba sentido. No era olvido ni desorganización, era estrategia. Su marido y su hijo estaban eliminándola, poco a poco, como si fuera una figura molesta de un tablero de ajedrez que ellos creían controlar por completo. Pero esa madrugada, en medio del silencio de la casa, Elaine tomó una decisión que no compartiría con nadie. Si ellos iban a jugar su juego, ella también. Aprendería a mover sus piezas. No necesitaba enfrentamientos ni gritos. Solo tiempo, memoria y paciencia. Y de eso, le sobraba. Los meses que siguieron fueron una lección de estrategia silenciosa. Mientras Richard y Michael avanzaban convencidos de que Elaine ya estaba completamente neutralizada, ella empezó a moverse con cautela quirúrgica. Visitó discretamente a un bufete legal que había conocido años atrás en un evento benéfico, lejos de los círculos habituales de la familia. Allí, con tono pausado pero firme, comenzó a construir un blindaje legal a su nombre. Revisó cada documento del pasado, pidió copias certificadas, digitalizó archivos clave y estableció su propia red de respaldo financiero y jurídico. No dejó rastros en casa. No compartió nada con Emma, no hizo preguntas en voz alta, no mostró señales. Para todos, seguía siendo la misma mujer elegante que servía té con una sonrisa discreta. Pero por dentro, cada paso era un movimiento calculado hacia su liberación. Y entonces, el día que parecía lejano e inevitable finalmente llegó. Richard murió de forma repentina, víctima de un infarto masivo durante una cena con ejecutivos en Atlanta.
La noticia llegó en una llamada telefónica que Elaine escuchó en completo silencio. No derramó lágrimas. Tampoco se derrumbó. La reacción que muchos habrían esperado, dolor, histeria, confusión, no apareció. Elaine simplemente colgó el teléfono, se levantó con calma y caminó hasta su habitación. Aquella noche, al pie de la cama, esperó en la penumbra a que el vacío se asentara. Pero el vacío no llegó. En su lugar, se instaló una extraña claridad. La libertad no siempre llega como uno la imagina. A veces, se presenta envuelta en luto, pero cargada de posibilidades. El funeral fue una puesta en escena impecable. Empresarios, políticos, prensa, viejos socios y rostros conocidos desfilaron por la mansión familiar con expresiones calculadas de pesar. Michael asumió el protagonismo como si ya fuera el sucesor natural. Estrechando manos, organizando discursos, asegurándose de que todo girara en torno a su imagen. Elaine, vestida de negro sobrio, se mantuvo al margen, en silencio, sin lágrimas, sin escándalos. Nadie notó que llevaba en su bolso un sobrelacrado y una pequeña llave dorada. El abogado de la familia se lo había entregado en privado minutos antes de la ceremonia, con instrucciones claras. Ese material debía ser abierto solo por ella, en completa confidencialidad. Aquella noche, cuando por fin la casa quedó en silencio, Elaine cerró la puerta de su habitación y se sentó frente a la lámpara. Lo que encontró dentro del sobre no solo cambiaría su presente, le daría el poder de reescribir su historia por completo. Dentro del sobre había una carta escrita a mano por Richard. El trazo era firme, sin vacilaciones, como si hubiese ensayado esas palabras muchas veces antes de plasmarlas. En el texto, admitía errores graves. Reconocía que había sido un padre parcial, un marido ausente, un hombre cegado por la ambición y por la influencia tóxica de Michael. Aceptaba que, aunque no tenía el coraje de enfrentarlos en vida, no quería dejar este mundo sin al menos intentar reparar parte del daño que había causado. Junto a la carta había documentos que otorgaban a Elaine el control legal de activos clave, información confidencial de cuentas ocultas, registros de decisiones manipuladas por su hijo y, lo más impactante, un video encriptado donde Richard hablaba directamente a cámara. Reconociendo todo. La llave era para una caja de seguridad en Nueva York. Elaine comprendió entonces que su silencio de años había sido una inversión. Y estaba a punto de rendir frutos. 2 días después, Elaine tomó un vuelo temprano con destino a Nueva York. No avisó a nadie. Ni siquiera a Emma, que para entonces ya comenzaba a notar que algo en su madre había cambiado, pero no entendía qué. En el banco, el encargado la guió hasta una sala privada donde, tras confirmar su identidad y usar la pequeña llave dorada, accedió al contenido de la caja de seguridad. Allí dentro, cuidadosamente clasificados, había documentos legales, grabaciones, informes bancarios y una copia del videotestamento de Richard. Era un arsenal silencioso, meticuloso, diseñado para protegerla de lo que ya había comenzado a intuir mucho antes de morir. Elaine pasó horas revisando cada carpeta, leyendo cada línea, absorbiendo la magnitud de lo que tenía en sus manos. No era solo dinero. Era legitimidad. Era prueba. Era poder, esta vez en sus términos. Cuando regresó a casa esa misma noche, nadie notó su ausencia. Michael estaba demasiado ocupado preparando la lectura pública del testamento, confiado en que sería el heredero absoluto y que finalmente tomaría control total de la empresa. Para él, su madre era poco más que un trámite legal. Al día siguiente, el salón de la firma de abogados estaba lleno. Familiares, miembros del consejo, socios y prensa selecta estaban presentes. Michael llegó con una sonrisa segura, saludando con palmadas en la espalda, como quien ya celebra antes del brindis. Elaine se sentó en una esquina, sin decir una palabra, observando cada movimiento. Cuando el abogado comenzó a leer el testamento oficial de Richard, el ambiente cambió. Cada párrafo que se escuchaba era como una grieta más en la máscara de arrogancia de Michael. El testamento dejaba en claro que Michael no sería el heredero principal. Apenas recibía una cuenta secundaria y quedaba excluido de cualquier decisión vinculante dentro de la empresa familiar. En cambio, Elaine aparecía como la beneficiaria directa de los activos más importantes, con poderes legales firmados y validados semanas antes de la muerte de Richard. El abogado hizo una pausa antes de mostrar un cheque simbólico, uno que representaba $45 millones, destinado a Elaine.
fue un momento congelado en la sala. Todos miraban a Michael esperando una reacción. Y él, como muchos temían, no tardó en darla. Se puso de pie bruscamente, tomó el cheque con manos temblorosas y, sin mediar palabra, lo encendió con un encendedor que sacó de su propio bolsillo. Las llamas devoraron el papel mientras el humo subía entre murmullos y miradas atónitas. Elaine no se inmutó. Observó en silencio cómo las cenizas del cheque caían al suelo como si fueran migas de pan insignificantes. Michael, al borde de la histeria, creyó que con ese acto simbólico había destruido lo único que ella tenía. Lo que no sabía, lo que nadie sabía, era que ese cheque era un simple señuelo, una distracción legal sin ningún valor real. Todo lo verdaderamente importante ya estaba en manos de Elaine desde días antes, respaldado en cuentas seguras, protegido por equipos de abogados independientes y sellado por el videotestamento que aún no había sido mostrado públicamente. Aquella sonrisa sutil que asomó en su rostro no era de satisfacción, sino de certeza. Elaine no tenía que vengarse. Ya había ganado sin que él siquiera lo notara. Después del escándalo del cheque, el ambiente en la sala se volvió tenso, casi irrespirable. Algunos intentaron calmar a Michael, otros miraban a Elaine como si acabaran de descubrir a una mujer completamente nueva. La prensa que estaba presente tomó nota, pero la mayoría aún no comprendía la magnitud de lo que acababa de pasar. Michael abandonó la sala con furia contenida, y al día siguiente, inició una demanda formal contra su propia madre. Alegó manipulación, falsificación, influencia indebida. Pensaba que podía revertir la decisión judicial como quien mueve una ficha en el tablero, confiando en sus contactos y en su apellido. Elaine, sin embargo, ya lo esperaba. No con miedo, sino con preparación. Activó todo lo que había construido en secreto, abogados con experiencia, documentos en regla, y lo más potente de todo, el video que Richard había dejado. El día de la audiencia, la sala del juzgado estaba repleta. La defensa de Michael intentó imponer una narrativa de madre manipuladora, frágil y oportunista. Pero todo cambió cuando el juez autorizó la reproducción del video grabado por Richard. En la pantalla, su imagen apareció sobria, sin maquillaje, sin adornos. Hablaba con la claridad de alguien que sabía que le quedaba poco tiempo y que ya no tenía nada que perder. Admitía que había cometido errores, que había fallado como esposo y como padre, y que por eso dejaba todo en manos de Elaine, quien, según sus palabras, había sido la única capaz de mantenerse íntegra a pesar del desprecio. La grabación no dejaba lugar a dudas. Cada palabra era una confesión, al mismo tiempo, una redención. Y mientras el video avanzaba, Michael comenzaba a encogerse en su asiento, como si su figura se desarmara frente a todos. La sentencia llegó días después, pero para todos los presentes, el veredicto ya había sido dictado desde el momento en que el video terminó. El juez falló a favor de Elaine, validando todos los documentos y reconociendo la legalidad del testamento y del proceso. La demanda de Michael fue desestimada por falta de pruebas y por evidente mala fe. La prensa, que en un principio había publicado titulares insinuando que Elaine era una viuda ambiciosa, ahora cambiaba el tono, la esposa silenciosa que venció al imperio desde dentro, la madre que supo esperar su momento. Michael desapareció de los titulares, pero no del todo de la empresa. Todavía intentó maniobras, llamadas a miembros del consejo, correos insistentes. No fue necesario enfrentarlo. Simplemente, nadie respondió. Lo que antes era influencia, ahora era ruido. Elaine no necesitó alzar la voz ni tomar el mando a gritos. En lugar de asumir el puesto de CEO, como todos esperaban, tomó una decisión que descolocó a muchos, nombró a Emma como miembro del consejo directivo. La misma hija a la que todos habían ignorado, minimizado, desplazado durante años. Elaine había observado cómo Emma, con su voz pausada y su mirada directa, tenía una forma distinta de liderar. No necesitaba imponerse. Sabía escuchar, sabía conectar. En poco tiempo, Emma empezó a hacerse notar. Presentó informes, propuso reestructuras, defendió principios que antes eran pasados por alto. Por primera vez, alguien en esa mesa hablaba pensando en personas y no solo en márgenes de ganancia. Y Elaine, sentada a un lado, sabía que estaba presenciando el inicio de algo nuevo. Michael, acostumbrado a los círculos donde todo se conseguía con presión o carisma forzado, no entendía cómo
su influencia se había diluido tan rápido. Enviaba correos con propuestas, intentaba agendar reuniones, incluso pidió una audiencia con su hermana, como si nada hubiera pasado. Pero las puertas no se cerraron con violencia, simplemente no se abrieron más. Nadie lo confrontó, nadie lo expulsó. Su nombre fue dejado de lado en los proyectos, sus correos no recibían respuesta, sus ideas quedaban fuera de las actas. Y eso fue peor para él que una derrota directa. La irrelevancia lo fue envolviendo. Como una sombra silenciosa, hasta convertirlo en un eco molesto dentro de una empresa que ya no lo necesitaba. Elaine lo sabía. Y en el fondo, sentía tristeza. No por la pérdida del hijo que había imaginado, sino por el hombre que él mismo eligió convertirse. Con la empresa estabilizada y Emma ganando respeto dentro del entorno corporativo, Elaine empezó a cerrar otros capítulos. Dejó la mansión donde había vivido tantos años, una casa tan grande como fría, y se mudó a un apartamento más pequeño. En el centro de la ciudad. Desde allí podía caminar hasta su cafetería favorita, asistir a reuniones con su equipo legal, e incluso ir a eventos comunitarios sin la presión de representar a nadie más que a sí misma. Fue en ese nuevo espacio donde escribió una carta final para Michael. No buscaba perdón ni reconciliación. Tampoco era una advertencia. Era una despedida. En ella, le explicó cómo sus decisiones lo habían llevado hasta ese punto, cómo había ignorado a su hermana, despreciado a su madre y confundido poder con derecho. Era la última vez que Elaine escribiría su nombre. Y al terminar, cerró el sobre sin lágrimas. Con el cierre de esa etapa, Elaine sintió que aún le quedaba algo por hacer. No quería que su historia quedara solo como una victoria personal o una anécdota de resistencia. Había conocido a muchas mujeres, en reuniones privadas y eventos discretos, que habían sido invisibilizadas dentro de sus propias familias, marginadas en empresas que ayudaron a construir o silenciadas por estructuras que premiaban el abuso disfrazado de liderazgo. Fue así como nació la Fundación Calvel, una organización destinada a ofrecer respaldo legal, acompañamiento psicológico y formación financiera a mujeres que atravesaban traiciones similares, ya sea en contextos familiares o empresariales. Elaine no solo donó parte de su herencia a la fundación, sino que participó activamente en su diseño y en la selección del equipo. Quería que fuera un espacio real, no una fachada. Más. Emma, por su parte, tomó la iniciativa de crear dentro de la empresa un programa interno llamado Silent Signal, dirigido a empleados que desearan denunciar irregularidades de manera segura y anónima. Rompía con décadas de cultura corporativa basada en el miedo y en la sumisión. Emma decía que muchas veces el silencio no era cobardía, sino una forma de sobrevivir hasta encontrar el momento adecuado para hablar. En poco tiempo, el programa se convirtió en un modelo que otras empresas comenzaron a replicar. Elaine, al observar esos frutos crecer de forma tan auténtica, comprendió que su lucha ya no se trataba de corregir el pasado, sino de transformar el futuro. Y que, aunque su nombre ya no apareciera en la primera línea, su legado se escribiría en la voz de muchas otras. Años atrás, Elaine jamás habría imaginado que sería protagonista de una historia así. No por falta de capacidad, sino porque le habían enseñado que su lugar era el apoyo silencioso, la figura decorativa, la sombra confiable detrás del poder masculino. Pero la vida, y su propia determinación, la habían llevado a ocupar un espacio que nunca le quisieron ceder, y que ahora era completamente suyo. No necesitaba venganza. Había elegido transformación. No reclamó lo que le correspondía con gritos ni con demandas públicas, sino con estrategia, paciencia y una inteligencia emocional que había sido subestimada por todos, incluso por ella misma durante años. Había roto un ciclo. Y ese quiebre no solo la liberó, sino que abrió camino a otras mujeres que ya no tendrían que esperar tanto para ser escuchadas. Desde su nuevo apartamento, rodeada de plantas que ella misma cuidaba y de fotografías que se había elegido conservar, Elaine solía tomar café por las mañanas con una calma que antes no conocía. Ya no tenía que fingir, ni justificarse, ni sonreír por compromiso. Había recuperado su nombre, su voz, su propósito. A veces, al mirar por la ventana y ver el ir y venir de la ciudad, pensaba en todas las que aún no habían encontrado su momento. Por eso dejó escrito su testimonio. Para que supieran que no estaban solas. Que a veces, cuando parece que todo está perdido, es cuando realmente empieza la libertad.